reenlazamos con Vicente Serrano, le quiero presentar, le pido al equipo que nos grabe, le quiero presentar la entrevista que el periodista y director de Sin Censura, Vicente Serrano, le hizo a la ministra Yasmín Esquivel, una entrevista exclusiva muy interesante aquí en Sin Censura. Veamos y escuchemos. Lo prometido es deuda. Nos encontramos con la ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradecemos mucho que nos reciba para cumplir este compromiso con la audiencia de Sin Censura, ministra. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Pues me da mucho gusto saludarlo y nuevamente poder tener la oportunidad de conversar en su programa. ¿Y cómo no conversar sobre tantos temas que hay pendientes? Por ejemplo, en las próximas horas se tendrá que regresar el dinero de los fideicomisos que ustedes ya han aprobado que se regresen al gobierno para que se empleen en la gente que más lo necesite, a pesar de que hay resistencias todavía en el Poder Judicial, ministra. Bueno, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que fue publicada el pasado 15 de septiembre de este año, establece en uno de sus artículos que el dinero de los fideicomisos, que asciende a más de 24,000 millones al día de hoy, debe ser regresado a más tardar el 15 de diciembre de este año a la Tesorería de la Federación. Entonces ya el Pleno de la Corte aprobó por unanimidad que se regresen que se cumpla con la Constitución, que se regresen esos recursos a la Tesorería de la Federación e incluso que la ministra Norma Piña sea la que firme los documentos para efecto de que esos recursos se entreguen inmediatamente a la TESOFE. La pregunta del millón, ministra. Sí. Al momento de estar grabando esta entrevista, no había ocurrido el regreso de los 24,000 millones a la Tesorería de la Federación. ¿Dónde está atorada la situación? En este momento deben estar ya en los trámites, porque no puede pasar del día 15 para que se regresen los recursos. Ahora bien, ¿en qué va a destinar la Tesorería de la Federación los recursos? Eso ya es una determinación que se tomará con las autoridades respectivas, pero el dinero tiene que regresarse. Esos fideicomisos ya no tienen por qué estar siendo un guardadito que anualmente venía desde hace muchos años en el Poder Judicial de la Federación, y son recursos que deben estar ya en la Tesorería de la Federación. ¿Usted sabe si ya firmó Norma Piña? No, todavía no tenemos conocimiento de que estén reintegrados esos recursos en la Tesorería, pero deben estar en los próximos 2 días, a más tardar el 15 de diciembre, y será un tema que platicaremos más adelante. Claro que sí, ministra. Mucho ruido entre los defensores de Norma Piña, la ministra presidenta, generó un comentario de usted, pero creo que muchos lo suscribimos también. Fue un informe de lamentos, de quejas, el de la ministra presidenta, con mucho respeto lo digo, sí. En lugar de ser un informe de resultados. Sí, efectivamente hace unos días fue el informe de las actividades, un informe anual que rinde el presidente de la Corte. Y en el caso de la ministra Norma Piña, pues dio una serie de quejas, una lista de quejas, de lamentaciones, parecía un muro de lamentaciones en donde no informó absolutamente nada de lo que la actividad jurisdiccional y administrativa que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí se dedicó a quejarse del anterior gobierno, a quejarse de una serie de resoluciones que se emitieron en el Pleno de la Corte y a señalar que esas fueron las causas de la reforma al Poder Judicial. A mí me parece que fue, como lo he comentado en algún otro momento, que fue una lista de quejas, de lamentaciones, y no hubo ningún informe de los resultados realmente que se debió haber presentado. Ahora bien, la reforma al Poder Judicial Federal no se dio por las resoluciones que se hayan emitido en el Pleno de la Corte y que no favorecieron al gobierno anterior. No fue así. La reforma al Poder Judicial se dio por varias causas. Una de ellas es porque la población considera que en México no hay justicia. La peor institución calificada por el INEGI
en su encuesta que se llama ENVIPE es los jueces y magistrados. Estamos entre la policía de tránsito y la policía municipal, los peores calificados. Entonces es una institución donde, Vicente, los mexicanos no creen en sus jueces, en sus magistrados, no creen que haya justicia, no creen que la justicia sea efectiva, sea expedita, sea rápida. Entonces, ante esta situación, se da una reforma al Poder Judicial muy necesaria, que ya en México es una exigencia, eso es una realidad. Se da también por el tema de la corrupción que se ha dado dentro del Poder Judicial, por los casos de nepotismo o familiarismo entre los propios juzgados y tribunales. Se da también por el tráfico de influencias. Entonces, yo no escuché en ningún momento en el informe que se hablara justamente de la corrupción, del nepotismo, del familiarismo, del tráfico de influencias. Tampoco escuché que se dijera cuáles fueron los daños que causó el paro por casi 90 días en el año, un paro que se llevó a cabo auspiciado por la presidencia de la Corte e inclusive motivado por la presidencia de la Corte, porque todos recordaremos que incluso manifestó 3 minutos nada más, pero se fue a manifestar a las afueras de la Cámara de Diputados. Marchó. La ministra presidenta marchó y eso me parece, y al posicionarse en la resistencia, me parece que fue una clara evidencia de que estaba ella a favor del paro que se dio en estos días, Vicente. Entonces, pues me parece muy grave todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 años. Ha sido una presidencia que se ha puesto como opositora al gobierno, y al mantenerse en esa oposición al gobierno, al perder la imparcialidad y asumirse como oposición al gobierno, es donde perdió. Es una presidencia que jugó a las vencidas con el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y perdió. Y hoy la presidencia de la Corte, Norma Piña y el bloque de ministros que han votado con ella, no han asumido esa pérdida. Ha habido una falta de entendimiento político de una realidad nueva. Y esto, Vicente, pues está a todas luces. Se ve y esta falta de diálogo, el rompimiento que se dio entre la presidencia del Poder Judicial de la Federación, a cargo de Norma Piña, con los otros 2 poderes, este rompimiento de diálogo afectó a la institución. Y hoy tenemos a la deriva a cientos de jueces y magistrados sin ningún liderazgo, sin ninguna ruta, sin saber qué hacer, sin pedir su liquidación, sin participar en las nuevas elecciones, sin saber qué ruta tomar, en una posición totalmente incierta. Entonces, creo que todo eso ha generado que se dé esta crisis adentro del Poder Judicial Federal, y es una crisis que no está llevando a nada bueno, y es una crisis que se mantiene inclusive al día de hoy. Déjame preguntárselo más claro. ¿Ha sido la presidencia de Norma Piña la peor presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo sé que no necesitamos hacer referencia a otros personajes, pero el ministro Saldívar ha también expresado sus opiniones y hablaba de el triste juego de la política desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo triste juego de la política porque a ustedes no necesariamente les correspondería jugar ese juego o lanzarse en ese papel, y Norma Piña lo ha hecho, ministra. Pues es una presidencia errática, es una presidencia que decisión que toma es una decisión equivocada, son decisiones verdaderamente fallidas en todos los aspectos, en la parte interna, al interior, como al exterior. Ha habido una posición donde únicamente le aplaude algún grupo parlamentario, en este caso el Partido Acción Nacional es el único que le aplaude, y creo que va a pasar a la historia como una mujer que está entregando, que está presentando un acta de entrega con las ruinas del Poder Judicial Federal. Es lo que está entregando, en ruinas el Poder Judicial Federal. Entonces, pues yo creo que ha sido
de las peores, o si no es que la peor presidencia que ha tenido la Corte. En eso coincido totalmente con el ministro Arturo Saldívar en cuanto a que ha sido la peor presidencia que ha tenido la Corte. Lo he vivido todos los días y sí me parece que ha sido fallida totalmente hacia el interior, inclusive del propio Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, como hacia afuera. Desde que Norma Piña llegó, lamentablemente creó un bloque en donde se posicionó como opositora al presidente, en donde todo aquello que fueran políticas del presidente las votaron en contra, todas. Y déjeme preguntarle, al crear este bloque del que usted no forma parte, Yasmín Esquivel, ministra, ¿hubo un maltrato hacia usted? ¿Hubo un maltrato a aquellas ministras que no formaron parte de ese bloque, que no se sometieron tal vez a las directrices, a la línea de Norma Piña? Vicente, no ha habido maltrato, pero sí ha habido una falta de respeto. Ha habido una falta de respeto hacia sus pares, ha habido una falta de respeto institucional, se ha utilizado de una manera facciosa la institución y bueno, generar este bloque con el que se van provocando los acuerdos y excluir. Ha sido una presidencia de unos cuantos y ha habido una exclusión de los demás, y eso me parece una falta de respeto, una falta de urbanidad política, por decirlo menos, y no ha sido tan solo porque nos excluyan de los acuerdos que ellos tienen, sino inclusive de los temas de carácter institucional, que debe ser una convocatoria hacia todos, hacia los 11, en temas de carácter estrictamente institucional. También ha habido una total exclusión. Y eso, pues definitivamente nos parece una falta de cuidado político en todo este camino, ¿no? Y no tan solo hacia nosotros, sino ha visto, Vicente, esa falta de cuidado político hacia el exterior, hacia los otros poderes. Ha habido mensajes inadecuados hacia senadores, mensajes inadecuados hacia magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hay que decirlo claramente. Y además que tiene todo eso ha consecuencias, generado, ¿no?, consecuencias a la institución, problemas a la institución. Creo que Norma Piña tiene que asumir su responsabilidad histórica en todo esto. Y le decía consecuencias porque pienso, por ejemplo, cuando Alejandro Armenta, que está a punto de convertirse en el gobernador constitucional de Puebla, todavía gobernador electo, era presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y no sé en qué condiciones la ministra le mandó mensajes temerarios, amenazantes. Eso nada más como ejemplo, ¿no? Sí, sí, fueron mensajes que totalmente fueron inadecuados, inapropiados, que no corresponden a una persona que representa y es titular de un poder. ¿Y a usted no le tocó nunca algo similar de Norma Piña? Pues no recuerdo en este momento ninguno que me haya tocado en cuanto a este tipo de mensajes, pero sí lo que sí fue evidente es cuando ella sacó una carta y dijo que efectivamente habían sido mensajes que ella había escrito. Entonces, pues sí me sorprendieron los mensajes, pero más me sorprendió la carta al siguiente día, la carta que envía al siguiente día, donde dice que sí son los mensajes que ella se había enviado esos mensajes. Bueno, pero no fue tan solo eso, sino también el tema cuando se reúne con el dirigente de un partido político, en donde convoca a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral en pleno proceso electoral. Que uno de sus colegas le presta la mansión, ¿no? Algo por el estilo. Uno de mis compañeros presta la casa donde se reúnen, pero más allá de ello, me parece que pues debió haberse reunido en las instalaciones de la Corte, donde debe ser, citar a los magistrados, pero pues el dirigente del partido político, ¿qué tenía que ver con los magistrados? Y si tiene algo que tratar algún dirigente de algún partido político, pues que vaya a ver a los magistrados a sus oficinas, a sus instalaciones como debe ser, pero no en esas condiciones. Creo que eso también hizo mucho daño a la institución.
El presidente de la República, el titular del Ejecutivo, señaló en varias ocasiones en las conferencias mañaneras esta situación irregular donde la conducta no es una conducta ilegal, pero es una conducta inadecuada que no debe darse por parte de la titular en pleno proceso electoral. Recuerdo aquello que decía el presidente, perdón que la interrumpa, hay cosas que son ilegales, hay cosas que son inmorales. Y eso es una de ellas, ¿no? Puede ser que no lo sé, ustedes saben más de leyes obviamente que nosotros, pero que no se haya violado algún reglamento, alguna ley, pero a todas luces, ministra, ahí creo que ya había bases para incluso por dignidad separarse, ¿no? Creo que era el momento en que ella tomara la decisión por el bien de la institución, no por otra razón, no fue así. Sin embargo, se siguió avanzando en esta posición. Creo finalmente, Vicente, que Norma, haciendo un recuento de todo esto, nunca tuvo conciencia de la magnitud de la posición en donde estaba, nunca tuvo conciencia de la responsabilidad que tenía al frente con sus decisiones y lo que venía detrás. Hoy podemos ver que todas estas conductas y esto fue parte del problema que se tuvo en el Poder Judicial Federal. Y bueno, pues jugó a las vencidas con el presidente y perdió y el presidente pues arrolló y en el ejercicio de sus facultades envió esta iniciativa de reforma al Poder Judicial que trastoca las raíces del Poder Judicial, que lo mueve totalmente y que hoy tenemos este proceso que justamente es otro de los temas que me gustaría platicar en esta importante entrevista en tu programa Sin Censura, aquí con Vicente Serrano, acerca de todo esto que se está dando en esta transformación que viene para el Poder Judicial Federal. Antes de hablar del proceso, si me permite, ministra, Sí. Recuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum hace un par de días en la Mañanera del Pueblo, básicamente burlarse de aquellos que defienden la carrera judicial. Algo que hemos dicho nosotros desde medios independientes, desde medios alternativos. ¿Con qué cara hablan de una carrera judicial si la propia ministra presidenta Norma Piña ha admitido que hay un grave problema de nepotismo en el Poder Judicial? Déjenme hacer una pregunta muy fuerte, ministra. ¿Hay cosas de las que usted se sienta avergonzada de lo que han ido encontrando? Porque creo que nadie se puede sentir orgulloso de un Poder Judicial en donde más del 50% son primos del tío, del hermano, del vecino. Perdónenme por lo que voy a decir, de la amante o del amante. Esto es gravísimo. Si en algún momento he dicho que México se merece una mejor oposición política, México merece un mejor, definitivamente mucho mejor Poder Judicial, ministra. Mire, Vicente, con relación a esa pregunta, yo lo que le puedo decir es que por el abuso de unos cuantos, por la conducta inadecuada de unos cuantos, porque efectivamente se habla del 50%, pero el otro 50% no. El otro 50% no tiene familiares. Yo no tengo ningún familiar en el servicio público, ni en el Poder Judicial Federal, ni tampoco tengo ningún familiar con despacho de abogados. Entonces, lo que sí le puedo decir es que por el abuso de unos cuantos, de ese 50%, el otro 50% está también sufriendo las consecuencias. Las consecuencias de señalarnos que somos un Poder Judicial donde hay nepotismo. Sí lo hay, pero nada más en la mitad. Porque la otra mitad son gente que se ha dedicado a trabajar, gente que se ha dedicado a su función. Es decir, no podemos generalizar que en todas las instituciones, todas las personas que lo integran son corruptos. Pero está difícil. Todas las personas que lo integran hay nepotismo. Pero sí lo hay. Y el problema que se da es que eso con Norma Piña no se erradicó. Tampoco se emitieron las políticas públicas para combatirlo. Cosa que sí se hizo en la presidencia de Arturo Saldívar y se revocó en la presidencia de Norma Piña. Y se continuaron ejerciendo esas políticas
en donde permiten los casos de nepotismo en un circuito, es decir, en una entidad federativa, donde hay ese familiarismo. Claro. Entonces, todo eso no se combatió. El problema es ese, que llega norma y se siguen continuando con las prácticas que se debieron haber combatido. La corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, que las familias las dominen unos cuantos, que haya despachos que sean los que dominen en muchos de los temas los asuntos. Todo eso se debió haber combatido y no se hizo. Qué difícil para la gente de a pie decir, que no me resuelve mi caso es del 50% corrupto o del 50% respetable. Decía mi nana, y la gente sabe que hablo coloquialmente, me gusta hablarle a la gente en sus términos, y ellos saben que por muchos años vengo hablando de mi nana, que era la mamá de mi papá, ambos que en paz descansen, y decía, mijo, el que nada debe, nada teme. Déjeme entrarle al tema del proceso en el Poder Judicial. Sí, Vicente. Ministra, para empezar, después de tantos ataques y después de tanto aguantar lo que hemos dicho, una campaña de intento de desprestigio en su contra, ¿usted puede verle a la cara con la frente en alto al mexicano y decirle, yo no tengo nada de qué avergonzarme, yo no soy de las que tienen esa cola que les pisen, yo soy de esos honorables, respetables en el Poder Judicial, de las honrosas excepciones de las que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se refería al Poder Judicial podrido? Mire, tengo 40 años en el servicio público, 24 años siendo juzgadora en lo que es la impartición de justicia. Durante todo mi camino, Vicente, jamás he sido cuestionada de ninguna conducta que no sea una conducta correcta, una conducta de acuerdo a la ley. Jamás he sido cuestionada ni señalada. Cuando estábamos en pleno proceso electoral, hace 2 años, por la presidencia de la Corte, 8 días antes de las elecciones, sacaron que hace 38 años hay otra tesis igual que la mía cuando me titulé de licenciada en Derecho. ¿Dijo por la presidencia de la Corte? Por la presidencia de la Corte. Está señalando Sí. que hay mano de Norma Piña en esta campaña en su contra. No de Norma Piña, pero sí hubo gentes que estaban dentro del proceso, porque éramos 5 candidatos. Entonces, 5 candidatos peleando la presidencia de la Corte. 8 días antes sacaron que había una tesis de hace 38 años. Fíjese, 40 años yo en el servicio público, 24 impartiendo justicia. Y justamente 8 días antes de las elecciones para la presidencia de la Corte, sacaron que hace 38 años yo había copiado una tesis. Muy bien, ¿qué fue lo que hice? Como mujer de leyes, me sometí a las autoridades, a la investigación por parte de la Fiscalía y a las autoridades jurisdiccionales, a los jueces para que analizaran todas las pruebas, todos los elementos, todos los peritajes y determinaran si la tesis había sido escrita por la otra persona o por mí. Los jueces determinaron, y ya es un asunto concluido, que yo soy la autora de la tesis y que la tesis original es mía. Pero está determinado. Pero le aplicaron aquella de lo que no mancha tizna. Exactamente, pero lograron su objetivo, descarrilarme para la presidencia de la Corte en ese momento. Porque de los 5 candidatos, la única candidata que había sido propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido yo, de los 5 candidatos que aspirábamos a la presidencia de la Corte. Entonces, ¿lograron descarrilarme? Sí. ¿Lograron su objetivo? Sí. Sin embargo, en este momento yo le puedo decir que me encuentro más fuerte que nunca, puedo mirar a los ojos a la ciudadanía y decirle, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, tengo 40 años que respaldan mi trabajo y 24 años en la impartición de justicia, donde me he dedicado además de la impartición de justicia, donde estos 40 años me he dedicado al servicio público, a servir a los demás, a ser una funcionaria pública ejemplar y que hoy estoy participando
para continuar como ministra de la Corte, y en caso de que tenga la mayor votación seré la presidenta, y si no es así, seré presidenta después. Pero lo más importante aquí es que yo no tengo absolutamente nada que avergonzarme y estoy trabajando para que la justicia en México sea una justicia de puertas abiertas, sea una justicia cercana a la gente y haya tribunales sensibles. Vicente, tribunales humanistas es lo que necesitamos. Claro. Tribunales que estén conscientes y que abran las puertas para que escuchen a las personas que les toca juzgar. A lo mejor suena extraña esta pregunta, pero ¿cree en el karma? ¿Cree en estas cosas en las que yo sí? Se lo pregunto porque creo firmemente que el tiempo nos pone a todos y a todo en el lugar en el que nos merecemos. Si usted habla, si así lo decide la gente, llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿le emociona? ¿Qué piensa ante esta posibilidad? Digo, es un proceso, usted ha decidido buscar que el pueblo la elija como ministra nuevamente en este proceso que nos va a llevar al 1 de junio a definiciones, pero pienso en eso, en el karma. Si un día la descarrilaron, la vida siempre nos da una segunda oportunidad, ministra. Claro, por supuesto, Vicente. Yo soy una persona creyente y bueno, yo considero que todos tenemos un momento y en el momento en que lo que viene conviene y en el momento que debe ser y el momento adecuado. Hoy tengo la posibilidad de participar en este proceso, de poder ver de frente a los mexicanos y decirle a los mexicanos que mi compromiso es con la ciudadanía, con la justicia, con México y porque el sistema de justicia mejore, porque tengamos un sistema de justicia que responda a las necesidades de los mexicanos. Entonces, en eso es donde estoy enfocada, en que todo esto, yo me preparé para ser ministra 24 años. Yo he estado trabajando diariamente para poder ser, no tan solo llegar a ser, sino ser la mejor y ser una buena ministra. Y en eso he estado empeñada todos los días, en que mi trabajo sea un trabajo de excelencia, en que mi trabajo sea un trabajo eficiente, correcto, puntual. E incluso desde que yo llegué he tenido los mejores números que todos los 11 ministros. Y al hablar de los mejores números, estoy hablando de la que no tiene rezago, donde tengo el menor número de asuntos pendientes por desahogar. Por ejemplo, en el año 2024 estoy cerrando con 3 asuntos nada más pendientes de elaborar el proyecto. Es decir, voy exactamente al día y eficientemente. Pero no es un tema de hoy, desde que soy ministra hace casi 6 años a la fecha. No, desde hace 24 años he tratado de tener la mejor estadística, la mayor eficiencia, las mejores resoluciones, las mejores sentencias. Y eso ha sido a base de dedicación, de estudio, de trabajo. Y en eso estoy dedicada totalmente, Vicente, porque quiero que la justicia se transforme, porque quiero que México sea un país de excelencia. Y este proceso que vivimos hoy sea un proceso ejemplar no para nuestro país, sino también internacionalmente. No tenemos precedente, Vicente, en un proceso de elección así. Se van a instalar centros de votación. Esta mañana decía la presidenta del INE que no serán casillas, serán centros de votación y de acuerdo a lo que asignen de recursos al INE para este proceso, será el número de centros de votación que se vayan asignando. Entonces, es un proceso inédito, no hay precedente y creo yo que va a ser un proceso ejemplar. México está al borde de ser un ejemplo para el mundo, con este proceso. Sí, claro. Inclusive si le preguntamos, hay cantidad de gente que sabe que viene la elección de jueces, magistrados y ministros. Hay muchísimas personas en México que ya nos están hablando de la elección que será el domingo 1 de junio de 2025. Entonces, ¿en qué vamos en el proceso en este momento? Cada uno de los 3 poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, se creó un comité de evaluación. Estos comités de evaluación que están integrados por 5 abogadas y abogados destacados en la materia jurídica,
estos comités de evaluación están en este momento revisando exhaustivamente, cuidadosamente y profesionalmente cada uno de los miles de abogadas y abogados que se inscribieron en este proceso. Estos comités de evaluación, después de que pase la primera etapa, que es aquellos que cubren los requisitos, viene una segunda etapa, que es aquellos que tienen la idoneidad del perfil, que tienen el perfil para ser jueces, magistrados o ministros. ¿Cuál es el perfil? Que sean personas con conocimientos, con experiencia, con trayectoria, que tengan todos los antecedentes académicos para desempeñar la función. Pero además de eso, que sean personas que van a actuar con independencia, imparcialidad, que van a actuar de una manera sensata y prudente. Eso es muy importante. Entonces, en esta segunda etapa, los comités evaluarán la idoneidad de los candidatos. Después viene una tercera etapa que será la insaculación. Es decir, todos aquellos que tienen la idoneidad van a pasar a la insaculación y la insaculación posteriormente determinará quiénes van a la boleta. Ya que tengamos los candidatos, que será como finales de febrero, se determinará quiénes serán los candidatos. El INE le va a asignar un número a cada uno de los candidatos para que pasen a la boleta, y habrá un periodo de campaña en el mes de abril y mayo. Empiezan las campañas el 30 de marzo, abril y mayo serán el periodo de campañas, fundamentalmente serán por redes sociales, y el INE presentará a los mexicanos de una manera fácil cómo se llevará a cabo la votación, las 6 boletas que se van a entregar, la boleta para jueces, magistrados, ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 2 boletas más para magistrados electorales. El INE facilitará a los mexicanos dónde estará su centro de votación, quiénes son sus candidatos, de una manera fácil, sencilla, a través de los espacios oficiales de radio y televisión y a través también de las redes sociales y los instrumentos digitales que tenemos hoy a nuestro alcance. Y ahí es donde se define todo el 1 de junio del próximo año. Exactamente. Terminan las campañas a finales de mayo y el domingo 1 de junio se define quiénes serán los 881 jueces, magistrados y ministros que se elegirán para que puedan desempeñar esta función, porque ahora no tan solo va a contar la carrera de la persona, del abogado o abogada, sino también si el pueblo de México votó por ellos. Si el pueblo de México dijo, yo quiero que sea ministra tal persona, o ministro, o magistrada, o magistrado, o juez o jueza. Y ese día también terminará, corríjame si estoy equivocado, la pesadilla de Norma Piña y su grupo de choque, permítame decirlo a mí, ministra Yasmín Esquivel. Sé que tiene otros compromisos. 31 de agosto es el último día que la actual integración de la Corte va a mantenerse hasta el día 31 de agosto. Y a partir del 1 de septiembre entra la nueva Corte. Se protestan jueces, magistrados y ministros en el Senado de la República y se integra por parte de... Y bueno, viene la nueva integración de la Corte, los nueve nuevos ministras y ministros a partir del 1 de septiembre. Nueva etapa de la Corte, claro, nueva etapa sí, del Poder Judicial, un Poder Judicial transformado. Ya que menciona usted transformado, transformación, ¿a usted le gusta que le digan ministra de la transformación? Por ahí me he dado cuenta que le mueven en redes la gente este distintivo, ministra de la transformación, y se lo pregunto como anécdota, porque seguramente usted también se ha dado cuenta en redes sociales. Sí, me lo han dicho en algún otro momento mis colaboradores que en algunas redes sociales me han señalado como la ministra de la transformación. Bueno, para mí, por supuesto que yo estoy porque se transforme el Poder Judicial Federal. A mí me da gusto que me llamen ministra de la transformación, pero también si me quieren llamar como siempre me han llamado la ministra Yasmín
o la ministra también me gusta. Entonces, cualquiera de las consideraciones que en redes sociales siempre... Y fíjense que yo le voy a decir una cosa. Nosotros, como en mi caso personal, pues yo soy producto de un gran esfuerzo, el que he puesto toda mi vida, pero también soy producto de mis amigos y de mis enemigos. Porque finalmente uno se va construyendo con los amigos y los enemigos. Pues algunos malquerientes por ahí, ¿no? Algunos malquerientes, ¿Hay lista? Vicente, ¿Hay lista? Que llega a ver uno que otro por ahí. ¿Norma Piña al tope? Que usted sabe. No, más allá que eso. Más allá de eso, yo creo que algunos malquerientes que ahí en algún otro medio de estos conservadores llegan a hacer algún comentario incorrecto. ¿Loret? Entonces, nosotros somos producto de nuestros amigos y nuestros enemigos. Amigos como ustedes, Vicente, muchas gracias. Gracias, y por ministra. supuesto, algunos malquerientes a quien también leemos a veces sus críticas. Algunas ocasiones, cuando tengo tiempo. Un par de cositas. Algunos no merecen ni el tiempo. Así es. Ministra, un par de cositas para cerrar porque sé que tiene otros compromisos. Le han preguntado, no sé si se lo han preguntado, aquí no, en Sin Censura, pero se lo voy a preguntar. ¿Qué opinión le queda de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinión tiene de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un presidente comprometido con México, es un presidente... ¿Lo veremos en los libros de historia? Absolutamente. Sin duda, de los mejores presidentes que ha tenido México, si no es que el mejor presidente que ha tenido México, es mi concepto. Yo, las veces que conviví con él, vi un hombre comprometido con las causas sociales, vi un hombre comprometido porque termine la discriminación en México, porque terminen las desigualdades sociales, y eso a mí me llenó de orgullo de tener un presidente con ese compromiso social y con esa convicción de transformar las instituciones y las estructuras en México. En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, yo quiero decirle que vimos nosotras las mujeres reflejados en la doctora Claudia Sheinbaum un sueño de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, de mi madre, un sueño de llegar a ver a la primera presidenta de México. Hace algunos años no lo podíamos ni siquiera creer. Bueno, en 1961 no teníamos ni siquiera derecho al voto. Imagínate nada más, Vicente. Cuando estuvo Ermila Galindo en 1917, la dejaron afuera los constituyentes junto con su grupo de seguidoras. Por más que tocaron y patearon la puerta, nunca las dejaron entrar en el constituyente de 1917. Hasta 1961 se nos da el derecho al voto. Entonces, jamás hubiéramos... Entonces, nosotros en Claudia Sheinbaum, las mujeres vemos un sueño realizado. Por supuesto, ella dice, no llegué yo, llegamos todas, porque nosotros vemos ese sueño reflejado en la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, nosotros estamos muy orgullosas de vivir esta época, de vivir este tiempo. El tiempo de Claudia Sheinbaum es nuestro tiempo. Y para cerrar, ¿algún comentario, alguna reflexión sobre la relación hacia Estados Unidos? Veo que desde Estados Unidos siguen los ataques a la reforma judicial, a la reforma al Poder Judicial, que ya está en la Constitución. Veo a un Donald Trump ruidoso, para tratar de ser lo más elegante posible, ministra, sí. Belicoso, pero que trae ganas de incomodar, esa es mi lectura, pero también de un país en donde la Suprema Corte de Justicia está también llevando su propio proceso de transformación, un proceso con base en la ética, porque por mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos la ética no los ha guiado, con las presiones de las tabacaleras, de las armadoras de vehículos, con las productoras de armas de fuego.
Quisiera, si me permite, cerrar con sus reflexiones acerca de esto que se viene para los próximos 6 años. Bueno, 4, porque allá son 4 años de presidencia, pero pues 6 años con la doctora Claudia Sheinbaum. Con la doctora Claudia. Pues mire, en el caso de los Estados Unidos, el presidente Biden puso el dedo sobre la llaga. Es decir, señaló claramente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tenía que transformar, tenía que haber una autocrítica porque estaban violentando inclusive el código de ética. Señaló estas situaciones que se llegan a dar de tráfico de influencias al interior de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Estados Unidos. Algunos dicen en broma, se López Obradorizó. El presidente Biden puso el punto ahí. Luego, ahora que viene el presidente Donald Trump con su personalidad que conocemos y sus características del presidente Donald Trump, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en que la relación tiene que ser una relación de respeto, tiene que ser una relación entre iguales y una relación donde se respete fundamentalmente la soberanía mexicana. Y en este sentido, creo yo que ella ha estado muy clara, ella que es la representante ante el exterior, la representante del Estado mexicano y la representante de las instituciones, ha sido muy clara y muy firme en esta relación que tiene que ver con los Estados Unidos. Yo reconozco en nuestra presidenta que estas posiciones que ha exigido ese respeto que tiene que tener no tan solo el presidente de los Estados Unidos, sino cualquier otro país internacionalmente debe tener con nosotros. Entonces, en ese sentido, y bueno, los temas ahí están, son temas importantes que confluyen entre los dos países, los temas de seguridad y inmigración, que son fundamentalmente los temas que se han tratado, y los temas de carácter comercial y en la parte económica. Y creo yo que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene los conocimientos, la formación, el carácter para poder tener y estar a la altura para poder dialogar con cualquier presidente, inclusive con el presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido creo que debemos estar muy tranquilos los mexicanos. Ella ha exigido respeto y trato entre iguales. Pues ojalá que esta transformación también nos lleve a nunca más, no estoy diciendo que se dé ahora, solamente usted sabrá, nunca más que las presiones extranjeras también tengan un impacto en nuestra Suprema Corte de Justicia en México, porque México es soberano, no es tierra de conquista y nunca más una colonia. Así es. Le agradezco mucho, ministra. Al contrario, Vicente, muy contenta de haber platicado esta tarde contigo y con tu auditorio. Y gracias. Habrá más. Sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Vicente. La ministra Yasmín Esquivel, generosa, respetuosa de esta audiencia diferente e inteligente para hablar aquí en Sin Censura, si me permite con mi lema. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. La ministra de la Transformación, Yasmín Esquivel, aquí en Sin Censura, mucho que rescatar de esta entrevista. Creo que lo más fuerte que nos comparte la ministra de la Transformación, Yasmín Esquivel, es que efectivamente la ministra presidenta Norma Piña jugó a las vencidas con el presidente López Obrador y perdió. Eso, mire, sin duda, eso es un hecho, ¿no? Ahí quedó más que claro. Se vio finalmente con el informe que dio la ministra que, como bien menciona Yasmín Esquivel, pues se trata de un muro de lamentaciones y se acabó. No presenta ningún tipo de resultado. Y efectivamente entrega en ruinas al Poder Judicial. Qué fuertes declaraciones hace la ministra Yasmín Esquivel sobre Piña. Entrega en ruinas al Poder Judicial. Es de las peores o la peor que ha tenido la Corte. Y esto, señoras y señores, a mí lo único que me provoca es pensar en quien nominó a Piña a convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia. Otro de los grandes destructores de México, Enrique Peña Nieto. No es que yo le tenga una tierra especial a Enrique Peña Nieto, que me caiga gordo, vaya a saber qué. Pero incluso aún más que Felipe Calderón, que otro tipo de expresidentes,
creo que el peor presidente que hemos tenido los mexicanos fue Enrique Peña Nieto, pues definitivamente llevó a México a su destrucción. Terminó de destruir a México, darnos en la absoluta madre, Enrique Peña Nieto. Y él y sus secuaces y la gente que tenía a su alrededor, los Luis Videgaray, por ejemplo, ¿no? Las mentes detrás de este sexenio. Hoy que vemos a un Lavalle Mauri muy cuestionado al estar al centro del gabinete de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, bueno, pues hay que decirlo con todas sus letras, es un Lavalle Mauri que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quien floreció en ese sexenio fue precisamente la ministra Norma Piña. Me parece que le da en el clavo la ministra Yasmín Esquivel al decir que es la peor presidenta, o vamos, la peor presidencia que ha existido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hablar de cómo es que efectivamente entrega el Poder Judicial en la ruina, destruido, como entregó Enrique Peña Nieto el país, como se lo entregó a Andrés Manuel López Obrador, se lo entregó en ruinas. Y sobre esas ruinas podemos construir como pueblo. Vamos a poder construir como pueblo al Poder Judicial que ya está reformado. Y a partir del próximo año, efectivamente, vamos a poder determinar a nuestros impartidores de justicia. No nos los van a imponer personajes como Enrique Peña Nieto. Vamos a ser nosotros los que lo determinemos. Eso me da a mí mucho gusto. Me dice Elda Zamora, no, Toño, como Calderón no hay peor. Así dicen en mi pueblo. El carnicero de Michoacán destruyó el país. Peña Nieto nomás llegó a mover las llamas. Sí, pero él terminó por destruirlo todo, Peña Nieto. Me parece que fue, en cuanto a destrucción, fue peor la de Peña Nieto, porque no solamente, mire, vamos a ponerlo así. Felipe Calderón, en la opinión de su servidor, efectivamente prendió fuego a México. Y Peña Nieto vendió México en llamas. Así, ¿no? Entonces, pues ahí están los dos. Bien dicho por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata.